de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Versículo 3, léalo conmigo. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Amén. Paremos ahí un momentico. Iglesia preciosa del Señor, todos hemos escuchado hablar mucho acerca de las analogías, las alegorías, los símiles, es decir, las figuras que utilizaba Jesús y utiliza la Biblia para ilustrarnos a nosotros un poco más el reino de los cielos. Pues que es que el reino de los cielos, si alguien pudiera definirlo, el reino de los cielos es muy vasto, el reino de los cielos es inmenso, el reino de los cielos es gigantesco, el reino de los cielos es algo que nosotros no podemos comprender. Yo he visto videos en los que algunos quieren representar cómo será o cómo es el reino de los cielos, pero definitivamente nadie quizás va a poder definirlo, porque el Señor utiliza palabras en la Biblia que nosotros podamos entender. Me explico. Cuando yo estoy en la clase de Teología 1, Doctrina de Dios, con los alumnos del instituto, yo les digo a ellos, dibújenme a Dios, y la gente empieza a dibujar a Dios. Y todos hacen algún dibujo de lo que creen que es Dios o cómo se imaginan que es Dios. Y siempre van a dibujar algo que de alguna manera han visto. No van a dibujar algo que no hayan visto. Dicen, no, es que lo saqué de mi imaginación, y pueden hacer un ser todo extraño, un dibujo abstracto si quieren. ¿Se han visto esas pinturas abstractas que la gente se para y miran y miran y miran y miran y contemplan? Y usted y yo que no sabemos de arte, o yo que soy un completo ignorante, yo puedo decir, ese mamarracho lo hago yo, lo hace mi hijo. Pero la gente que sabe se degusta de lo que está viendo. Arte abstracto. Nosotros conocemos el arte que nos gusta, ¿cierto? Un árbol. ¿Cuántos dibujaron cuando eran niños el típico árbol? Una casita de madera, unas vaquitas que parecían todas perros, un pollo, un camino, sigan, las montañas. ¿Y con qué coronábamos eso? El sol. Pero falta algo que decíamos, con esto me creo Picasso. Muy bien. Los chulos. Yo era, pero un teso, yo era un máster haciendo chulitos. O sea, el dibujo horrible. Yo decía, este es un paisaje. Pero los chulitos me quedaban, vea, Alfredito. Nadie hacía chulitos como yo. Uno cree que solamente es ese tipo de arte, pero uno dibuja las cosas que uno conoce. Ahora alguien dice, no, es que de mi imaginativa saqué esto. Sí, pero al final su mente, su imaginación es limitada, es finita. Llega hasta donde en algún momento puede imaginarse algún tipo de mamarracho, pero ¿con qué lo hace? ¿Cuál es el fundamento, la base de ese mamarracho? Objetos, círculos, curvas que en algún punto ha visto y conoce. No sé si me hago entender. Nosotros tenemos una mente finita. No vamos a imaginar, a dibujar algo que no hayamos visto. Vuelvo y repito. Usted va a decir, sí, pastor, yo no entiendo eso. Eso es algo que yo no haya visto antes. Sí, pero ¿a base de qué está hecho? De figuras, de líneas, de temas geométricos. No sé si me estoy haciendo entender. Iglesia preciosa del Señor, cuando nosotros miramos las Escrituras y nos acercamos a ellas, siempre el Señor va a utilizar una forma de expresarse que nosotros podamos entenderlo. Hay una base de la teología, y es que el Señor se revela o se da a conocer. Nosotros no podríamos conocerlo si Él no se da a conocer, si no se ha revelado a nosotros. Nosotros conocemos de Dios en la medida que Él se ha dado a conocer a nosotros. Pare de contar. De ahí para allá lo que la gente diga sea pura inventiva humana, sacado de su razonamiento humano. Pero conocemos de Dios lo que Él se ha dado a conocer. Partiendo de ahí, cuando Él utiliza la figura del pastor y las ovejas, quiere ilustrarnos de una forma muy clara y muy sencilla, pero muy profunda, y no menospreciemos pasajes como estos, la relación que Él quiere, que busca tener Él con nosotros. Si nosotros vamos rápidamente y entendemos por el Salmo 23, cuando David dijo, el Señor es
mi pastor. Ya de antemano, ¿qué nos está hablando la Biblia desde el Antiguo Testamento? Que hay un pastor. Y si hay un pastor, hay un rebaño, ¿cierto? Ahora, entendemos que la Biblia fue escrita en la cultura. Ayúdenme, tranquilos. Colombiana. Bueno, tranquilos. En la cultura hebrea. La Biblia está escrita en una cultura hebrea. Luego, cada que nosotros estudiamos la palabra y avanzamos en ella, mire, hermanos, debemos estudiar muchísimo la cultura judía o la cultura hebrea. Porque por eso al día de hoy muchas interpretaciones son malas interpretaciones. Porque no entendemos que eso fue escrito en una cultura, en un contexto sociocultural específico que es en el Medio Oriente, exactamente en Israel, los hebreos y los judíos. Ahora, para no enredarlos un poco más, pero para darles a ustedes palabra concisa y precisa, ustedes saben que la cultura judía nos habla de que la base de la economía del pueblo de Israel era la ganadería y la agricultura. Desde tiempos adámicos, desde tiempos de Noé, desde tiempos abrahámicos y los patriarcas, luego desde tiempos nómadas, por así decirlo, en tiempos de Moisés, cuando recorrían las tierras y el desierto consumiendo y consumiendo los recursos hasta llegar 40 años después a la tierra prometida. En esa época nómada quizás no eran tan agricultores, porque no labraban quizás la tierra mucho tiempo, porque tenían que irse. ¿Está prendido? Alfredito, tranquilo, puede prenderlo si quiere, le doy permiso, ¿no? Porque están acalorados. Pastora, ¿necesita el ventilador? La pastora lo necesita, Fran Eric, usted que es más alto que todos. Listo. Es que yo soy muy bueno para leer expresiones. Préstele la silla. No, ya paramos el culto, ya paramos el bus, ya paramos el avión. En 3, sí, Nelly, en 3, perdóneme. No mentiras, en 2, espere. No mentiras, siéntese. Ya listo. Me ayudaron para volverlos a traer. Es que estaban, ya los trae. Gracias, pastora. Si quiere puede correrse una sillita más y ahí puede recibir más airecito. Es que yo soy muy bueno para leer expresiones no faciales. Por eso cuando usted está con un ojo en el celular y otro en la prédica, yo estoy en la jugada. No crea que no me estoy dando cuenta. Está riéndose del meme, no está riéndose de la prédica. Así, una cosa así toda rara. Yo estoy pendiente. A veces ustedes creen que uno no se da cuenta de muchas cosas, pero aquí hasta los que están arriba en contraluz uno se da cuenta de ustedes también. Entonces ahora devuélvame, pastora, ¿dónde estaba? La cultura hebrea israelita. Entonces cuando estaban en el desierto, gracias, eran más de pronto de llevar sus rebaños y se servía un poco. El tema de la agricultura no tanto, porque tenían que estarse moviendo. Si la nube se movía, ¿qué hacían los israelitas? Levante todo el campamento, levante el tabernáculo de reunión, recoja a los levitas encargados del tabernáculo. Nadie más podía tocar esas cosas sagradas porque era como el templo portátil, por así decirlo. Y los demás y todos, y sus ganados y sus gentes, y hágale hasta donde la nube lo llevara. Pero cuando ya se establecieron, ustedes saben que la ganadería y la agricultura, la base de la economía del pueblo hebreo, para ellos era lo que los sostenía, los mantenía. Ahora le da mucho sentido que cuando tú lees los profetas, los salmos, ellos agradecen mucho a Dios por las lluvias. ¿Han escuchado esa expresión? La lluvia temprana y la lluvia tardía. Uno la utiliza en alegoría y en un sentido espiritual hermoso, pero ellos la utilizaban literalmente. Ellos no decían lluvia de bendiciones. Como cuando usted hace una piñata, un baby shower. No me invite, por favor, porque soy malo para eso. No, por favor. Pero cuando usted hace esas cosas, ¿usted qué dice ahora? Lluvia de sobres. Hay gente que escribe tormenta de sobres, como echándole el indirectazo, que de 50 para arriba. No me eche menos de 50. Hay otros que ya ponen tornado de sobres. Y si saben de tornado, dice un F5, el más grande. Ellos no lo utilizaban así de una forma alegórica y para hacer su baby shower y sus pañales. Ellos decían la lluvia temprana y la lluvia tardía, porque ellos dependen. Si ustedes miran geográficamente, escúchenme bien, geográficamente en el Medio Oriente esos países son muy secos, son muy áridos. Usted no se imagina la bendición que es vivir en Colombia. Usted no se imagina la bendición que es vivir en Latinoamérica. Nosotros somos gente súper, hiper, mega bendecida. Lastimosamente sí, yo sé, hasta el día de hoy nuestros países y nuestros gobiernos no han sabido
aprovechar los recursos y distribuirlos como se supone equitativamente en toda la nación y en todo el pueblo. Pero nosotros tenemos récord mundiales. Usted mira, creo que es el país con la mayor cantidad de aves, no sé, o está entre los primeros de las especies de aves. Es el que más tiene, de los países más ricos en flora, fauna, en ríos, en agua dulce. No más que día llovió, Padre del cielo. Pasamos del sol, bajaban en canoa por la quebrada seca la gente. Una cosa espantosa también, no, pero hubo también desastres y cosas tremendas y terribles. Pero somos un país que estamos de verdad enriquecidos por todo lado. Israel no. Y todo eso tiene una intencionalidad de Dios. No crea que Él dijo como el argentino: che, Jesucristo sí era humilde porque pudiendo nacer en la Argentina, que es lo mejor que hay, nació en Medio Oriente, en Israel. Así son los argentinos de algunos. No sé si hay algún argentino. Che. Pero así dicen ellos, pudiendo nacer en la Argentina, que para ellos nació allá en el Medio Oriente. Pero sí tiene sentido, Señor, es intencional. Nació allá o estableció su vamos a decir, su cuarto, su salón de la justicia, su lugar de operaciones en la tierra, allí en el Medio Oriente, allí en ese terreno árido. Luego entendíamos en estos días cómo le correspondía sacar a un pastor a sus ovejas. Era una cosa que leíamos hace poco y no lo saqué de una historia de la Biblia. Cómo habla la historia de cómo es el tema de los pastores y sobre todo en esas épocas. Cómo les correspondía a ellos salir y preparar ciertas vestimentas y prepararse para días, semanas y hasta meses fuera buscando los mejores pastos y las mejores aguas para sus rebaños. Cómo defendían a sus ovejas, cuál era la indumentaria que llevaban. Un palo para caminar, pero también llevaban una vara para pelear contra los coyotes, los chacales, los lobos, los leones y hasta los osos si venían contra sus rebaños. Todas las noches, si podían, la metían en cuevas y a la mañana las contaban, todas una y cada una de ellas, las conocían. Cada una de ellas, usted dice: yo veo ovejas y a todas las veo iguales. Parece como la gente asiática, uno ve y dice todos son chinos. No, hay japoneses, hay coreanos, K-pop, cultura que le gusta a las peladas hoy en día, ¿cierto? Toda esta gente, toda esta cultura oriental, uno dice: no, las ovejas igual. No, ellos conocían sus ovejas y las llamaban por su nombre. Póngale un nombre a una ovejita. A ver, rápido, hermanita del Villallané. Carmen, santo Jehová. Bueno, la edad lo dice todo. Bien, hermanita. Carmencita. ¿Cómo? Peppa Pig. Pepita. A ver, Frank, ¿qué nombre le pondría a una ovejita? ¿Lulú? Diana Mosquera, ¿qué nombre así rápido? Así piense, una ovejita. ¿Cómo? Vea, aprendan. Carmen. Ay, Dios mío. Campanita. ¿Ve? A todas la llamaba no, de pronto sí, Carmencita era la mayor, la viejita, la que llevaba todo así. Bien, y Campanita era la tierna, la Diana Mosquera, ¿cierto? La colorida. Carmencita. Y Lulú era la que era así toda chavetadita, toda ahí, como que tocaba siempre guiarla. A todas las llamaba por su nombre el pastor y las conocía. En esta cultura se levantaron los judíos cuidando a sus ovejas. De verdad, literalmente, si se le perdía una, él iba por ella a muerte. Yo hablando del Antiguo Testamento, los rebaños representaban económicamente, representaban lana, representaban leche y los derivados de la misma, representaba de alguna manera tener un sustento para la casa. No tenemos nada, pero tenemos unas ovejas, de ahí algo sacamos para abrigarnos y para comer leche y quesos o carne. Porque los corderos y todo esto es lo que se come en esos países, en esos lugares, en esas regiones. Entonces, cuando el Señor habla parábolas como la de la oveja perdida, ¿han escuchado la parábola de la oveja perdida? Dice que si un pastor tiene 100 ovejas, matemática básica, y se le pierde una, ¿cuántas dejan el rebaño? 99. Muy bien, 99, y va por la que se le perdió. Y la trae, dice que la trae cargándola, alzándola. Y luego dice que hace una fiesta, una celebración con sus familiares y sus vecinos, porque la oveja que se le había perdido la encontró nuevamente.
Y con esa oveja hace fiesta porque representa mucho para él. Tanto así que muchas veces quizás no las utilizaban para carne, no las mataban nunca, pero las iban a tener como una mascotica de la familia casi. Un miembro más, a Carmencita, a Lulú, a Campanita. La tenían ahí. Ahora, en esta cultura es que se escribe la Biblia, y con estas enseñanzas es que el Señor llega a nosotros en el Juan capítulo número 10, porque Él quería capturar la atención completamente de los judíos. Porque Él llegó allí a su pueblo, a los suyos vino, Él vino a los judíos. Dijo el Señor: no es bueno tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos, es decir, a los gentiles, a los griegos, a los no judíos. Yo vine y fue por los judíos, y Él vino allí en esa cultura y daba esas enseñanzas para capturar la atención de ellos, para llamar la atención de ellos. Quizás si viniera a este estrato social, y no nos las demos de hito parado, si viniera ese estrato social y viniera el Señor a hablarnos de drogas, de pobreza y de enfermedades, llamaría la atención de todos nosotros automáticamente, porque es lo que se ve en ese sector. Y yo sé que mis vecinos me escuchan en algún lado, y hay prostitución, hay muchas cosas, vecinos, porque algún día por ahí ya le dijeron a alguien de aquí que el pastor no quiere este sector, el pastor no sé qué, el pastor habla. No, yo estoy hablando la realidad, pero yo amo este sector, y para eso estamos aquí, para decirle a ese sector que hay un Dios de amor, que aunque eso es lo que se vive, hay un Dios de amor que quiere rescatar y sacar de ese hueco y de ese hoyo cenagoso de las... Siempre hay algo, vea, que hubo un perro muerto que deja en la puerta y que hoy ya había sangre frente a la puerta. Quién sabe si cortaron a alguien, o quién sabe si quieren hacer algo acá, pero mayor y poderoso es el que está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si va a aplaudir, apláudalo, iglesia. ¿Qué hicimos el domingo que teníamos mute? El domingo que teníamos mute acá, saqué 2 mutes de los primeros mutes y le llevé aquí a la tienda de mascotas y le llevé acá a la papelería. Y voy a seguir, cada que haya venta de comida, piensen en eso, usted vamos a comprar y a dar, porque el pastor va a salir a bendecir a los vecinos, y voy a seguir haciendo relaciones con los vecinos, para que sepan que aquí estamos es para bendecirles y para recibirles también en esta casa. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, entonces, eso es lo que se vive acá, y quizás Él llamaría la atención de una, y de eso quizás vamos a hablar ahorita, pero inicialmente, para que ustedes entiendan, Él llegó hablándoles de rebaños y de ovejas. Por eso es el común denominador desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Es más, hasta el Apocalipsis, porque al final de los tiempos, ¿qué dice la Biblia? Que el Señor apartará las ovejas de las cabritas, ¿cierto? Esta figura del rebaño la está utilizando constantemente para llamar la atención de los judíos, porque para ellos era importantísimo el tema de las ovejas. Tanto así que cuando Jesús hace sanidades un sábado, un día de reposo, para los judíos es el día de reposo, el sábado, el Shabbat, la gente le cayó encima. Entonces Jesús dijo: bueno, vamos a hablar aquí con sinceridad entonces, porque yo como hago milagros y sano y predico el día de reposo, entonces quiero que ustedes también se expongan. ¿Quién de ustedes, si tiene una oveja y se cae en una cisterna, es decir, en un hueco, un día de reposo, no mira para todos los lados que nadie lo vea y va y la saca? Usted también está haciendo algo el día de reposo, y eso, según la ley de Moisés, no está permitido tampoco. Otra vez el tema de las ovejas, repito, porque para ellos las ovejas son sumamente importantes. La oveja depende 100% del pastor. Lo leíamos el miércoles, creo que fue, que hablábamos aquí de eso. 100% del pastor, siempre. Por eso en el Salmo 23 David dijo: tú eres el pastor, yo soy la oveja. La oveja no necesita en el Salmo 23 saber dónde están los lugares de delicados pastos ni las aguas de reposo. La oveja lo único que necesita saber es: ¿dónde está mi pastor? ¿Cuántos dicen amén? Porque el que la llevará a aguas de reposo y a pastos delicados es el pastor. Lo único que tú y yo debemos conocer, y ya vamos entrando ahora sí por fin al texto, es dónde está la voz de mi pastor. Y no de mi pastor Arley, del pastor de pastores, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Usted y yo lo único que debemos saber es dónde está Jesús, aferrarnos a Él. Y así usted diga: voy a lo incierto, si vas con Él de la mano, ten la plena seguridad
de que a aguas de reposo y a pastos delicados Él te llevará. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí, por eso Jesús les dice, de cierto les digo, que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, ¿qué dice? Sino que entra por otra parte. Este es ¿qué? Ladrón, salteador, un intruso. Por eso dijo Jesús, porque el único que conoce a sus ovejas, la llama por su nombre, Lolita, Lulú, Campanita, Carmencita, el único que las cuida, las defiende y da lo mejor por ellas es el pastor. Y el pastor siempre entrará por la puerta. Porque el día o la noche, Dios nos guarde, que algún día otra persona entre por otro lado, es un ladrón. Nos pasó una vez en Don Bosco, allá sí se nos metieron por el techo. Gracias a Dios solo llevaron un computador. Esta iglesia tiene un tema con los computadores de toda la historia. En nuestro desierto, a la tierra prometida y vamos, ese es nuestro desierto. Pero el que entra por otro lugar es ladrón. Les estaba diciendo a ellos. Y luego más adelante, ¿qué dice? Más el que entra por la puerta, pues es el pastor de las ovejas. El pastor siempre va a entrar por donde corresponde. No tiene nada que esconder. No está buscando hacer algo malo o algo indebido. Por eso entra por la puerta como corresponde. Y el portero le abre. El que cuida la puerta, leía en la TLA, el que cuida en la puerta le abre porque ya sabe que es el pastor. ¿Qué le dice? Siga su merced, porque ustedes, con los que vivimos en lugar donde hay un portero, usted llega y de una le abren. Cuando no, o cuando uno va a algún lugar, uno tiene que anunciarse. El portero ya conoce y dice: usted está entrando por la puerta y yo lo conozco, usted es el pastor, siga, las puertas están abiertas para que venga a mirar sus ovejas. Ahora, dice que la llama por su nombre, ya lo miramos, y la saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias va delante de ellas, dice acá, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y aquí ya empezamos a hablar un poquitico de nosotros. Las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y hablábamos el miércoles acerca de esto que es real. Esta figura que utiliza Jesús es real. En los rebaños allí en el Medio Oriente, usted puede mirar ejercicios en internet si quiere, donde van personas a llamar las ovejas y no vienen porque no son los pastores. Pero una vez el pastor hace el sonido que hace, las llama, ellas vienen porque ellas conocen su voz. Y ellos todavía no entendían nada. Sigamos avanzando, porque quizás ellos, como siempre, los judíos de la época tomaban todo muy literal, pero es que no los acuso de nada. Ellos estaban escribiendo la historia. Usted y yo la estamos mirando desde acá. Desde acá. Y si hubiera un portal del viaje en el tiempo, ellos podrían hacer esto: saludar al lector, porque ellos están escribiendo la historia adentro. Y nosotros decimos: uy, qué brutico era Nicodemo, o qué alzado era Nicodemo, porque le dijo a Jesús: ¿cómo es posible que un hombre viejo? Porque Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo dijo: yo siendo viejo, ¿cómo entro otra vez en la matriz de mi mamá? ¿Cómo hago para meterme allá? Porque él estaba escribiendo la historia, sea por ignorancia o sea por su orgullo, él estaba viviéndola. Usted y yo la estamos leyendo, y cuando estamos leyendo ya podemos sentir cuál es la enseñanza, pero hasta aquí ellos no entendían. Ay, tan bonito nos está hablando de ovejas y de pastores y de rebaños, pero hasta ahí no más. Ahora dice que las ovejas conocen su voz, mas al extraño no seguirán. Y ellos todavía no entendían. Mas al extraño no seguirán las ovejas. ¿Por qué? ¿Qué dice acá? Sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Usted y yo ya pudiéramos aquí, como todos embalados que leemos la Biblia, sacar conclusiones y enseñanzas. Pero hasta este momento ellos no entendían. Pero Jesús les está diciendo: mire, las ovejitas reales, el rebaño real, ve un extraño y en lugar de acercarse al extraño, ¿qué hace? Huye. Nosotros teníamos un perro que se llamaba Chato en Estoraques, y Chato siempre tenía un problema con los vagos. Chato era antivagos. O sea, los perros conocen como, ¿cierto? Como que conocen cuando hay alguien malvado. Y tenía un problema con ellos. Y yo me acuerdo que muchas veces él se ganó problemas.
Y casi nosotros por eso, porque los vagos del barrio siempre la daba. Y recuerdo que una vez vi a uno con un trozo de carne haciéndole así al perro. Y el perro y más le ladraba, porque era un extraño. Les está diciendo, mire, si esto hace un animalito, les está preparando y calibrando el corazón y el terreno. Mire lo que hace una ovejita. Cuando ve el extraño, el que no entra por la puerta, el que habla con un tono diferente, el que huele distinto, el que se salta por la cerca por un lado, el que llegue a horarios que normalmente nadie llega a esos horarios, en lugar de acercarse a las ovejas, así les traiga, no sé, zanahorias o lo que sea, ¿qué hacen? Dicen que huyen del extraño. Qué cosa tan tremenda, ¿cierto? No lo seguirán, huirán de él porque la voz es extraña. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos hasta ahí no entendieron qué era lo que les decía. Y como usted y yo somos lectores y la gloria sea el Señor que puso a Juan a hablar a nuestra vida, leamos qué es lo que dice a continuación. ¿Qué dice a continuación? Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, porque no los oyeron las ovejas. Pero no las oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Paremos ahí un momento. Ahí entonces Jesús, como ellos no entendieron la alegoría, Jesús en su infinita bondad y misericordia no los dejó en ascuas, no los dejó así. Se reveló automáticamente, porque recuerde la premisa que dijimos al inicio: nosotros conocemos al Señor en la medida en que Él se nos revela. Gracias, Olguita. En la medida en que Él se nos revela, en la medida que Él se nos da a conocer. Si Él no se da a conocer a nosotros, escuche bien esto, porque esto es bien importante para el cierre más adelante. Si Él no se nos da a conocer, olvídese que nosotros le conoceríamos a Él. Olvídese de eso. Entonces, como ellos no entendían y no comprendían porque Él no se les había revelado, entonces Él le dice, ok, no están entendiendo, voy a ser más directo con ustedes. Ya les ilustré el tema, ya preparé sus corazones, ya aboné el terreno para la semilla, ahora se las voy a sembrar. Yo soy la puerta de las ovejas. Los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. ¿Quién era Jesús para la gente? Escuche bien, el Mesías, Rabí, el Maestro o el Cristo. Hasta este momento, si tú lees anteriormente qué nos presenta Juan, la gente estaba conociendo a Jesús de esa manera. Entonces, los que vinieron antes de Él quizás eran falsos maestros, falsos cristos, falsos mesías, falsos salvadores. Jesús les dice, yo sí soy el verdadero. Los que vinieron antes de mí solamente eran ladrones que querían quizás trasquilar las ovejas, sacarles la lanita nomás, aprovecharse de ustedes. Pero yo sí soy, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Otra vez les está diciendo, yo soy el que les doy los pastos, como en el Salmo 23. Soy yo, se les reveló. Vamos al siguiente versículo, versículo número 10. Léalo conmigo que usted se lo sabe de memoria. 1, 2 y 3. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Sigamos. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata, las ovejas, y las dispersa. El que es asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Paremos ahí. Jesús les dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El que se saltó la cerca, el que quiso decir que era alguien y que era un pastor, lo único que vino fue a hurtar, matar y a destruir. El Señor ya empezó a hablar un poquitico más a su entendimiento y a sus corazones, a ver si había alguien en ese momento que pudiera agarrarlas y decir, con razón estoy como estoy, con razón esta es mi condición, con razón vivo como vivo y me siento como me siento, porque me robaron, me mataron, me destruyeron. Lo que el evangelista Juan nos quiere dar a entender a todos y cada uno de los que estamos aquí
Es que eso es lo que vino a hacer el enemigo contigo, con tu familia, con tu hogar y con los tuyos. Por eso estabas muerto, por eso estabas destruido, por eso te sentías hurtado, como que te habían quitado algo, como que te hacía falta algo, porque eso fue lo que el enemigo vino a hacer, porque eso es lo que el sistema de este mundo nos había ofrecido antes de que entrara por la puerta el pastor, porque el único que pudo entrar por la puerta y darse a conocer fue Cristo, el que se reveló a nosotros. Por eso hoy por hoy nosotros hemos hecho como una pequeña corrección, una pequeña modificación en la oración de fe, cuando dice: Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y está bien, pero yo creo que la salvación es tan grande y Cristo fue el que se nos reveló, que deberíamos decirle a nosotros a Él: Señor, acéptame en tu reino, en tu justicia, inclúyeme en tus planes, Señor. Porque a veces nosotros predicamos tanto el evangelio como un evangelio de regateo, como el paisa, el culebrero, ¿cierto? Lleve el ungüento, lleve la no sé qué, lleve no sé qué, lleve no sé qué, no sé qué, úntelo, no sé qué. ¿Cuánto dijo yo? ¿Cuánto dijo usted? ¿Cuánto dijo usted? Por favor, lleve 2 por 3 por 1 por 2. Y a veces creemos que así es el evangelio. Entonces le decimos a la gente: por favor, acéptelo, reconózcalo. Y en parte está bien, por favor, no me malinterprete. La Biblia nos enseña que en parte está bien que los que no entran, de alguna manera hagámoslos entrar, ayudémoslos a entrar. Pero debemos tener en cuenta que la salvación y Cristo es tan grande que Él es el que se nos reveló y se nos dio a conocer. Y luego les dice: el enemigo vino a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué es lo que le está diciendo? Tengan plenitud de vida. Él vino a abrirles la cabecita, el corazón, y a decirles para que tengan plenitud de vida, para que no caigan en las artimañas del enemigo. Yo no me vi la inauguración de los Juegos Olímpicos, pero dieron mucho de qué hablar, muchísimo. Tanto así que un pastor de nuestra misión, que nunca se manifiesta, manifestó y firmó al final: Pastor Ricardo Caballero con enojo santo. Escribió así porque él estuvo con sus pullas. Porque en la inauguración de los Juegos Olímpicos hicieron como una burla al cuadro de Da Vinci que representa la cena, y que para nosotros, pues quizás el pueblo cristiano, católico, protestante y todos los que crean en Jesús y en la palabra del Señor, tomamos como que así fue la cena, ¿cierto? Entonces la representaron, pero con un montón de drag queens, pecado, pelucas, maquillaje, homosexuales y todo lo demás, y representaron la cena. Y luego salieron a decir que nosotros somos unos ignorantes, que por qué nos indignamos los cristianos por eso, si eso hace parte de un cuadro que se pintó por allá en el Renacimiento, donde se ve la danza de los dioses y que es similar. Entonces decía el pastor: primero nos ofenden, y cuando levantamos la voz nos tratan de ignorantes, porque ganan y ganan. Ganan y ganan. Salen a hacer una ofensa y luego quedan como príncipes diciendo: no, nosotros estamos representando nada cristiano, estamos presentando un tema por allá de la Edad Media, del Renacentismo, una pintura que hizo tal no sé quién, de la danza de los dioses, que es una mesa similar y una pintura similar a esa. Miren, cuando tú y yo conocimos de Jesús y Él se nos reveló y nos dijo: es que yo soy el que vine a traerles vida y vine en abundancia, porque el enemigo vino a hacer esto para ustedes. Es cuando tú y yo abrimos los ojos y nos damos cuenta de la maldad, del pecado y de todo lo que se está manifestando hoy por hoy en el mundo, y no comemos entero, porque la vida del Señor ahora habita en cada uno de nosotros. Ahora se nos fue revelado Cristo Jesús. Iglesia preciosa del Señor, el asalariado huye porque no es el pastor, y las ovejas no le importan. Y aquí voy a ser preciso, claro y conciso con la iglesia, hermanos, amigos, invitados y gente que todavía duda, con la juventud y todos ustedes. El enemigo siempre va a hacer lo mismo. A él no le importas tú. A él no le importas tú y no le importo yo. Cuando alguien se aleja del Señor y cuando alguien sirve al enemigo, porque usted sabe que la Biblia dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O eres uno o eres otro, o eres de un lado o eres del otro. Y si le sigues la cuerda al enemigo, el enemigo siempre va a querer hacerte sentir importante y valioso, pero es una vil mentira, porque él luego va a dejar tiradas
a las ovejas, porque las ovejas no son suyas. Tú y yo somos del Señor. Tú y yo somos del Señor, y a Él sí le importamos. Dejemos de creer en la ilusión que el enemigo nos presenta, como si Él realmente le importaran nuestras vidas, porque en cualquier momento nos va a dejar tirados, porque en cualquier momento va a venir el depredador por nosotros, porque el único que le importamos nosotros es al Señor, porque nosotros somos pueblo suyo y ovejas de su prado. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy el buen pastor, versículo 14, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. ¿Cuántas ovejas del Señor hay en esta mañana, en este lugar? Y las mías me conocen. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y esto es lo importante, iglesia. Por eso la predicación definitiva. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Verso 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. El 18 ustedes. Tengo Volvió a haber disensión entre los judíos por esas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Paremos ahí, iglesia preciosa de Dios. La gente hasta el momento, cuando Cristo ya se reveló completamente, se enfureció y se ofuscó con Él. Porque Cristo ahora sí fue abierto con ellos, abierto con nosotros. ¿Se acuerda que le dije que nosotros leemos desde aquí? Y si hubiera un viaje en el tiempo, la gente de la época nos hablaría así. Hagamos un pare, si quiere. Cristo en este momento volteó a mirarnos a nosotros los lectores y nos dijo: esta palabra es para ustedes. Tú que estás leyendo esto, esta palabra es para ti, porque habrá otro rebaño, otras ovejas de las que tengo que ir por ellas, y habrá un rebaño y habrá un pastor. Te estoy hablando a ti lector, te lo estoy diciendo a ti. Allá en el año 2024, allá un domingo, el Señor hizo un pare y nos está hablando hoy a nosotros acá. Porque ya no solamente hablemos ahora de la cultura judía y hebrea y sus ovejas. Ahora el Señor se abrió abiertamente y dijo: yo soy el buen pastor y mi vida he puesto por ti que estás leyendo, por nosotros que estamos acá. Ahora el Señor nos incluyó, porque cuando dijo: tengo que ir por otras ovejas para que oigan mi voz, porque las tengo que traer y habrá un rebaño y un pastor, nos estaba hablando a nosotros. Hizo un pare en el pueblo judío, porque como Jesús era intencional, escuche bien, Jesús está protagonizando la historia, pero Él dijo: de esto lo van a leer, porque Jesús conoce el pasado, el presente y el futuro. Y Él era intencional con lo que hacía, y Él sabía que los evangelistas iban a escribir, y Él sabía que Juan iba a tomarse el tiempo de escribir el evangelio. Entonces Él, ¿qué dijo? Esperen un momento, porque esta palabra no es solamente para los israelitas, esta palabra es para la gente de la Comuna 4 y de todo aquel que crea. Esperen un momento, porque tengo que hablarle a los lectores, porque esto se va a escribir, porque de esto se va a hablar, y necesito que ellos también conozcan, que ellos también escuchen que este mensaje es para ellos, y que usted y yo también somos ovejas del rebaño del Señor. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? La gente se ofuscó y se molestó y le dijeron: demonio tiene. Sigamos leyendo, versículo 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Hacía frío, quizás vientos de grados bajos, y en el pórtico de Salomón, allí en el templo. Y el versículo 24: y le rodearon
los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois, ojo, porque ¿qué? No soy de mis ovejas. Como os he dicho, pare ahí por favor, y aquí ojalá su corazón se arrugue de gratitud y de amor por el Señor, porque habían judíos que lo vieron, que lo pudieron palpar, que lo pudieron acosar, que le tiraban el manto, que comieron de su pan y su pescado, que estuvieron en vivo y en directo y a todo color con el Hijo de Dios, y Él en la cara les dijo: es que ustedes no son mis ovejas, por eso no me conocen ni entienden, porque nosotros conocemos de Jesús en la medida que Él se revela. Iglesia, nosotros no le vimos, no le palpamos, no lo tocamos, no lo olimos, no estuvimos en vivo y en directo en sus sermones, pero Él le plació revelarse a nosotros, y si no, estaríamos igual que ellos, escuchando por ahí de un Jesús, y nuestro corazón duro y entenebrecido y perdido completamente, y aplaudiendo la inauguración de los Juegos Olímpicos. Pero tú y yo estamos acá, y no lo miremos como una reunión de domingo cada que venimos. Míralo como Él que dijo: yo quiero que ustedes sean mis ovejas. Yo quiero que ustedes comprendan y escuchen mi voz. Yo quiero que ustedes hagan parte de este rebaño. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, esto a mí me marca profundamente. Por eso Juan 10 para mí es la predicación definitiva, porque abrió mis ojos en estos días que lo leía, porque abrió mi entendimiento, y mi gratitud salió a brote y a flor de piel. Porque yo volteo a mirar la humanidad, cómo está, iglesia, cómo está el mundo, cómo está la gente. Todo menos Dios. Cada vez es más ofensa y más denigrar a Dios. Hablábamos con unos pastores esta semana que estuvimos en retiro y en reunión distrital toda la semana con pastores allí en la Mesa de los Santos. Y hay unas, aparte de las clases que tuvimos que fueron maravillosas, las clases de un doctor teólogo que nos trajeron de Pereira, tipo que se ha formado afuera, que ha pastoreado en los Estados Unidos y que tiene una cantidad de estudios con profesores que a nivel mundial son unos tesos y que manejan bien las escrituras. Estuvieron buenas las clases, pero cuando nos sentamos en las comidas o conversamos ahí, como se dice, charla de pasillo entre pastores, es chévere porque usted se expone y ellos se exponen y uno cuenta cosas y hablamos cosas, y una de ellas aprendíamos, era acerca de lo que está viviendo hoy por hoy la humanidad y la sociedad. Y es que aparte del ateísmo o el agnosticismo, que ya está mal, el no creer en Dios, el no reconocer que hay una deidad, el decir que somos producto de... Si el mismo ateo para comerse algo tiene que hacer algo primero para podérselo comer, o trabajar o poner a alguien que lo prepare, pero alguien preparó lo que tuvo que comerse. Y hay otro movimiento que es mucho más peligroso, decían los pastores y nos comentaban, y yo decía: tiene sentido, tiene sentido, tiene sentido. Y es este movimiento de decir: ok, yo creo que hay una deidad y que hay un ser supremo, pero yo no necesito de organizaciones religiosas, no necesito de lugares donde congregarme, no necesito que nadie me diga nada. Yo sé que existe. Y hay mucho TikToker, YouTuber, influencer cristiano que se levantó siendo cristiano y que usted hoy por hoy lo ve haciendo locuras. Escúchele sus argumentos en entrevistas. En estos días escuchaba, y lo expongo, Juan de Montreal, que cuando comenzó este argentino a hacer videos de YouTube, cristianos en la iglesia y cosas chistosas, cristianos jugando fútbol y cosas chistosas, y en el cristianismo se volvió chistoso y hablaba de la palabra siendo chistoso. Hoy por hoy le llegaron los millones, le llegó la plata, le llegó la fama, se codea con los TikTokers más grandes a nivel mundial y en Latinoamérica. Y ahora usted lo escucha en entrevistas y dice: yo creo en Dios, pero no en el sistema que maneja las cosas de Dios en esta tierra, porque son los burladores, charlatanes, Ese movimiento es mucho más peligroso. El movimiento de decir: sí, yo creo en Dios, porque pudo haber sido fácilmente uno de estos judíos al que Jesús le dijo: pero usted no es oveja mía. Alabado sea el Señor.
Párese a decir lo que quiera en cámaras. Gánese likes y seguidores incautos de decir que esa es la forma en que se cree. Pero cuando te acerques al Señor, te va a oler, te va a escuchar, te va a mirar y te va a decir: apártate, no te conozco. Tú no eres oveja. Tú no eres oveja. ¿Cuántos escuchan hoy la voz del pastor? ¿Cuántos escuchan la voz hoy del pastor y lo siguen? Si hay alguien que quiere hablar otra cosa distinta, por los lados, por el techo, saltarse, es el ladrón. Y él solamente vino a 3 cosas. Según Jesús, 3 cosas. ¿A qué vino? Hurtar, matar y destruir. Ya vamos llegando ahora sí a la parte importante. Todo es importante, todo es importante. Todo Juan 10 es importante, pero todavía se pone mejor. En serio. ¿En cuál quedamos? ¿En el 20 qué? ¿Vamos para el 26? 27, léalo conmigo. 1, 2 y 3. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ya entendimos ahora sí, abiertamente, cuántas ovejas del Señor hay aquí y que oyen su voz y lo siguen. Versículo 28. Y yo les doy ¿qué? Vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Diga conmigo aleluya. Iba a decir digan eureka como dicen los científicos. Eureka es, pero aleluya. Aleluya. Miren esto. Esto Jesús se lo estaba diciendo ¿a quién? Esto se lo estaba diciendo ¿a quién? A los judíos. Le estaba diciendo: usted no es oveja mía. Es que no entiendo, es que usted no sé qué, es que rebeles, es que usted no es oveja mía. O sea que Jesús se revela al que Él quiere revelársele. Y eso es otra teología, la teología de la predestinación. Por eso yo digo: Señor, te alabo, te glorifico, Señor, porque ¿quién soy yo aquí en Colombia, lejos del Medio Oriente, lejos de esa cultura, lejos de la edad o la época en la que se escribió la Biblia, donde de alguna manera había más santidad, más pudor, más respeto? No sé si está de acuerdo, pero cada que avanza más la humanidad hay menos pudor, menos respeto. No sé si usted se ha dado cuenta, pero cada vez esto está peor y va a tender a empeorar. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No estoy diciendo que vaya a mejorar algo, no, pero la gracia de Dios para aquel al que el Señor se le quiere revelar está a las puertas, hermano. Está ahí para salvar, aún en medio de las puertas del mismísimo infierno, como le dijo Jesús a Pedro. Él estaba diciendo a esta gente: ustedes no son mis ovejas. Y nuevamente, mientras les está diciendo: miren, yo conozco mis ovejas, ellas conocen mi voz, yo les doy vida eterna. Y luego voltea a mirar otra vez al lector, a nosotros, y nos dice: y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Esto es para ti, Fran, Arley, Joana, Sandra, Pablo, Pedro. Eso es para ti. ¿Sí se han dado cuenta que en la teología, en el cristianismo, hay una eterna pregunta que dice: ¿la salvación se pierde o no se pierde? Después de que usted conoce de Jesús y se aleja, ¿su alma se salva o no se salva? Y aprendíamos allí en ese seminario para pastores, y hoy lo traigo otra vez a través de la palabra. La pregunta está mal formulada. Esa pregunta está mal formulada. Porque si depende de nosotros, ay. Porque aquí lo que yo entiendo es que, muy bien, depende de Cristo. Y a Cristo nadie se le escapa de las manos. A Cristo nadie se lo arrebata de las manos. Si tú estás en las manos de Cristo, si tú estás en las manos del Señor, nadie va a arrebatarte de las manos del Señor. Si tú estás en las manos de Cristo, nadie las va a quitar de ahí las ovejas. Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Estoy en las manos de Cristo o no estoy? Porque si depende de mí, ay. Pero si depende de Cristo y estoy confiado de que yo estoy en las manos de Cristo, escuche, nadie, dijo Jesús, nadie, escúchame esto, nadie, ni el diablo más diablo, ni el maduro más maduro, que hoy están en elecciones y ahorita oramos otra vez por Venezuela.
Ni el autoritario, ni el oligarca, ni el pudiente, ni su jefe, ni su tío, ni el religioso, apostólico, remalo. Nadie va a arrebatarte de las manos del Señor. Nadie puede. Y si no, lo podemos leer en Romanos: ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, Jesús se te reveló. Jesús se te reveló. Olvídate de mí si quieres, olvídate y haz un ejercicio mental mientras termino la prédica si quieres. Olvídate por un momento de lo que yo diga y visualiza aquel que murió en la cruz, como cantamos en el himno de Colombia. Comprende las palabras del que murió en la cruz.